Mis hermanos, muy buenos días. Para mí es un gozo poder estar con ustedes compartiendo de la palabra de Dios, teniendo este tiempo devocional con ustedes. A lo largo de un mes hemos estado compartiendo devocionales con algunos hermanos y es de gran edificación en nuestras vidas poder compartir la palabra de Dios, el poder escudriñar su palabra y poder ponerla en práctica. Espero que así sea también en sus vidas. Estamos orando por ustedes, mis hermanos, para que el Señor los siga cuidando, los siga guardando. A los hermanos que por una u otra razón han tenido que salir a trabajar, también estamos orando por ustedes. Y esperamos en el Señor que podamos compartir el Evangelio en estos momentos que Dios nos dio de este aislamiento preventivo. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, que sea el Señor guiándonos en cada momento de nuestras vidas, mis hermanos, como lo va a hacer en esta mañana con el estudio de la palabra. Oramos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú nos has permitido vivir hasta ahora. Gracias por las bendiciones, Señor, que tú has tenido para con nosotros, Señor. Señor, también te queremos pedir perdón si hemos pecado contra ti, si no hemos hecho lo que tú nos has pedido que hagamos, Señor. Lo sabemos, Señor, de antemano, que tu Hijo es el único y suficiente Salvador, que nos salvó y nos ha redimido del pecado, Señor. Esperamos, Señor, que en estos tiempos de aislamiento que hemos tenido, Señor, podamos compartir de tu palabra, que anhelemos llevar las buenas nuevas de salvación, Señor. Te damos gracias por todo lo que has permitido vivir hasta ahora y por lo que ha de venir, Señor. Y esperamos como iglesia podernos volver a reunir muy pronto y tener comunión los unos con los otros. Te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Listo, mis hermanos. Y como les estaba diciendo en la introducción, muchos de nosotros nos va a tocar empezar a trabajar la próxima semana. Tenemos que ir a cumplir nuestra responsabilidad laboral. Y obviamente debemos tener muchísimas precauciones de bioseguridad en nuestros trabajos. Pero también tenemos una responsabilidad que debemos hacer y es poder compartir el Evangelio. A los que nos dan la oportunidad de salir el lunes debemos tener la responsabilidad de nuestros trabajos, pero también tener en cuenta que debemos estar predicando el Evangelio. Obviamente no va a ser como antes, no va a ser con una comunión con nuestros compañeros, de estar compartiendo con ellos, no va a ser así. Pero si tenemos la oportunidad de hablarles, así sea a una distancia considerable, compartamos del Evangelio. No nos dé miedo compartirles, porque ellos necesitan del Señor. Muchos de ellos no conocen de Cristo. Y nosotros debemos darle esperanza a este mundo que tanto lo necesita. Por eso quiero que vayamos al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Capítulo 1 de Romanos, versículo 16. Para muchos de nosotros es muy conocido este pasaje de la Biblia. Inclusive lo hemos memorizado, inclusive lo hemos estudiado muchísimas veces. Y el día de hoy no va a ser la excepción, lo vamos a seguir recordando y lo vamos a seguir estudiando, porque muchos de nosotros vamos a tener una oportunidad de oro y es poder ir y compartir el Evangelio y debemos estar listos y prestos para hacerlo. Entonces les voy a dar unos segundos para que vayan allí al capítulo 1 de Romanos, versículo 16. Y los que ya se lo saben de memoria, pues lo estén recordando en sus mentes y lo estén llevando a su corazón y lo podamos poner en práctica. Dice el versículo 16 del capítulo 1 de Romanos, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces el apóstol Pablo está en este versículo haciendo una conclusión de lo que estaba hablando antes. Él estaba diciéndole a la iglesia de Roma que no había podido ir a visitarlos, que anhelaba ir, pero también les está recordando el Evangelio de Cristo. Les estaba recordando que ellos eran salvos por medio de él y que debían estar compartiéndolo. Pero así como nosotros hoy tenemos un aislamiento por un virus, asimismo el apóstol Pablo en estos versículos anteriores les está diciendo que también hay algo que les estorba para poder ir allí. Nosotros anhelamos en este tiempo poder estar los unos con los otros, teniendo comunión como hermanos, de poder volver a reunirnos en la iglesia local.
de poder compartir en el evangelismo, en reunión de caballeros, en reunión de jóvenes, en reunión de damas, en nuestra escuela dominical, y anhelamos y estamos orando por eso. En ese mismo contexto podía haber estado el apóstol Pablo, anhelando poder ir allí a los romanos. Y empieza con la conclusión en este versículo diciendo, porque no me avergüenzo del evangelio. Esa palabra, no me avergüenzo del evangelio, la palabra me avergüenzo, es algo que me llamaba muchísimo la atención y me hacía mirar cosas que a nosotros a veces como cristianos nos cuesta muchísimo. A veces, o en estos tiempos, hemos visto que las redes sociales se han movido mucho. No sé, se publican cosas, nos informan de cómo va la pandemia. Y muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de compartir cosas del COVID-19. Cuántos muertos han habido en el mundo, cuántos contagiados hay en nuestro país, en el mundo, cosas que han pasado en España, en Italia, en todos estos países desarrollados en el cual la pandemia ha sido muy dura. Y lo hemos hecho por medio del YouTube, de Facebook, de WhatsApp. Pero saben, mis hermanos, a veces nos cuesta compartir el evangelio. A veces nos da vergüenza compartir de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos da miedo. Nos da miedo el rechazo. Nos da miedo que nos hagan a un lado, que no nos vuelvan a hablar. Pero saben, mis hermanos, debemos estar listos y preparados para ese rechazo. No todas las personas nos van a rechazar, no todas las personas nos van a ignorar. Muchos van a recibir el evangelio y van a creer en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo nos está recordando, no me avergüenzo del evangelio. Y no debemos avergonzarnos de él, porque son las buenas nuevas de salvación. Es la esperanza que nosotros tenemos para este mundo en caos. Entonces, mis hermanos, si somos capaces de publicar muchas cosas, somos capaces de ver películas que no nos avergüenzan y que no están mal tampoco. Tener un tiempo de entretenimiento no es malo, pero a veces nos dejamos llevar por eso. Y cuando Dios nos da la oportunidad de poder compartir el evangelio, nos escondemos o agachamos la cabeza o nos quedamos callados. Pero no debe ser así. Dios nos está dando la oportunidad a muchos de nosotros de poder salir el lunes, de poder ir a nuestros trabajos. Y yo sé que en nuestros trabajos hay muchas personas que no conocen de Dios y muchos que están sin esperanza, que están preocupados, que están afanados, que están enfermos. Y nosotros podemos tener ese espacio para poderles compartir el evangelio. Que no nos dé temor, hermanos, de poder llevar esta palabra de esperanza que es el evangelio, porque sigue diciendo el versículo después de la coma del evangelio otro por qué, dice porque es poder de Dios. Primero nos está diciendo porque no me avergüenzo del evangelio, y ahora nos dice por qué no debemos avergonzarnos de ese evangelio, porque es poder de Dios. Oh, qué hermoso, mis hermanos, saber que el evangelio es el poder de Dios manifestado. Es ese poder el cual nos debe alentar, nos debe animar a poder llevar esas palabras nuevas de salvación. Podemos decir, o algunos pueden decir, a mí me cuesta muchísimo hablar, muchísimo, me da mucha pena hablar en público, no me siento capacitado para eso. Pero nosotros no lo hacemos de nuestras fuerzas, mis hermanos, lo hacemos porque Dios está actuando en nuestras vidas. Muchas veces no es lo que nosotros digamos, mis hermanos, no lo que nosotros podamos decir de Cristo, sino lo que pueda ser nuestra propia vida, nuestro testimonio. Mis hermanos, yo sé que muchos de ustedes en sus trabajos los conocen o nos conocen como cristianos, pero no muchas veces es por nuestra forma de hablar o por lo que decimos, sino por la forma como nos conducimos, cómo actuamos. Eso dice mucho de nosotros. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está animando, que es un poder de Dios. Y todo es un conjunto de cosas, no solamente el predicar y el vivir, sino también actuar en los momentos que se necesiten. Entonces, mis hermanos, no debemos opacar ese poder de Dios, no debemos temerle al poder compartir, porque no es de hombres, el evangelio no es de hombres,
en ninguna manera es de hombres, es de Dios, es el poder de Dios manifestado en nuestras vidas. Porque sigue diciendo el versículo, otra palabra muy interesante, para salvación. Y aquí quiero hacer un alto, un momento. Muchos de los que se conectan con nosotros puede ser que no conozcan a Dios, puede ser que no tengan una relación personal con Cristo, puede ser que ahorita estén pasando por dificultades muy duras en su vida, que no tienen una esperanza, que no saben qué va a pasar más adelante, que están sin un trabajo, en fin, en cualquier circunstancia difícil que pueda estar pasando. Quiero invitarlos, de verdad, de corazón, y en mis oraciones está, de que podamos recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Si nosotros queremos compartir de Dios, primero debemos recibir a Cristo. Que Cristo sea el baluarte en nuestras vidas, sea nuestro sustentador. Pero para eso debemos conocerle, debemos entregar todo lo de nosotros a Él. Porque todos somos pecadores, mis hermanos. Todos hemos sido redimidos de ese pecado. En un tiempo pasado podíamos haber estado condenados a muerte por el pecado. Pero cuando conocemos a Cristo no estamos condenados a muerte, vamos a tener vida eterna. Entonces el ánimo es a los que nos acompañan y no tienen esta relación con Dios, con Cristo, que la puedan tener esta mañana. Puede ser que hoy sea el último día de sus vidas. El Señor lo puede llamar a su presencia. Y qué triste sería ir sin Cristo. Y ya sabemos que cuando estamos sin Cristo, el lugar que nos corresponde a los que no crean en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador es el infierno. Pero si hemos reconocido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, vamos a tener vida eterna y vamos a estar en el reino de Dios. Es una promesa que Dios nos dio, es una promesa que el apóstol Pablo les está dando aquí a la iglesia de Roma. Les está diciendo, en la salvación y en el poder de Dios es para salvación. Ese poder de Dios, ese evangelio que les estamos compartiendo, es poder de Dios para salvación de sus vidas. Y termina diciendo el apóstol Pablo, y es algo que también vemos que debemos hacer como cristianos. Dice, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La salvación es para el que cree, la salvación no es para el que no cree. Eso es algo que debemos tener muy en cuenta. El que cree en Cristo como su único y suficiente Salvador tiene la salvación asegurada. Pero el que no la tiene, el que no cree, pues nunca la va a tener y va a seguir viviendo como vive este mundo, esperando la cura para el coronavirus, esperando que el gobierno siga dando ayudas. Pero cuando tenemos a Cristo, todas esas cosas quedan a un lado y comenzamos a servirlo. Y algo interesante al final de este versículo dice, al judío primeramente y también al griego. Debemos dar gracias al Señor por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue el que abrió la puerta del evangelio para los gentiles, o sea, para nosotros, que no éramos judíos. Y él aquí está recordando que primeramente a los judíos y también a los griegos, que eran las dos naciones que estaban allí en esa iglesia. Pero también es un aliciente de que nosotros, que nuestra responsabilidad como creyentes es ir y predicar el evangelio. En Mateo 28 nos dan la gran comisión y debemos tener esa responsabilidad de hacerlo, mis hermanos. Que no nos avergüence, que no nos dé temor de compartir. Hoy el mundo necesita cristianos que estén dispuestos a predicarles el evangelio. Y Dios nos va a dar las herramientas que nosotros necesitamos para poder compartir ese evangelio. Mis hermanos, cuando estemos en esa oportunidad de predicar, no nos dé miedo. Pidámosle primero a Dios que nos dé el valor y la fuerza suficiente para hacerlo. Y si de verdad nos cuesta muchísimo, pues hay otros medios como volantes, hay otros medios como los cubos, en fin, hay muchos medios para poder compartir el evangelio. Mis hermanos, muy agradecido con el Señor por lo que nos ha permitido vivir. Espero en el Señor que sigamos en esta batalla que el Señor nos ha puesto por delante. Que no solamente compartamos con nuestros compañeros de trabajo, sino también con las personas de nuestro hogar, con nuestros familiares. Sabemos que hay muchos familiares
en nuestra vida que no conocen de Dios, que no tienen una relación personal con Él. Que seamos ese motor y esa fuente para que esas personas puedan conocerlo. Mis hermanos, me alegra mucho poder compartir con ustedes este tiempo devocional, esperando que no nos avergoncemos, que estemos dando las nuevas de salvación. Vamos a orar para terminar y esperamos volvernos a ver muy pronto. Oramos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias, Señor, por lo que nos has permitido vivir, Señor. Gracias porque en este tiempo en el cual el mundo necesita tanto de ti, Señor, nosotros tenemos la esperanza viva, Señor, de que tú no has muerto, Señor, que tú sigues siendo un Dios vivo. Señor, te pido que nos permitas, que nos dé la fuerza, que nos dé la valentía de compartir el Evangelio, Señor, pero también que nos puedas cuidar, Señor, que nos puedas animar a estar orando por las personas que les compartimos, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor, que cada día se conectan con nosotros por medio de YouTube, Señor. Que sea un tiempo para tener en mente y en tu corazón y poder hacer lo que tu palabra dice que debemos hacer, Señor, y es predicar tu Evangelio. Te damos gracias, Señor, por eso. Te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Mis hermanos, un placer, bendiciones en el Señor y nos veremos muy pronto.